En Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios dice así: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siéntese. Dígale a alguien: la paga del pecado es muerte. Quiero contarle la historia cuando los hijos de Israel misteriosamente y extrañamente perdieron una batalla. La Biblia dice que ellos fueron guiados por Dios a cruzar el Jordán para conquistar a Jericó. Pero Jericó no fue la única ciudad que debían de conquistar. Muchas otras ciudades fueron luego conquistadas por Josué, el ejército. Y mientras Dios estuvo con ellos, ellos vencieron cuantos enemigos se enfrentaban. Ahora, en el capítulo 7 del cual quiero hablar, del libro de Josué, y quiero dar una enseñanza en esta mañana, una enseñanza, así que voy a predicar lo más calmado que yo pueda. En el capítulo 7, la Biblia nos cuenta la historia cuando los hijos de Israel perdieron frente a un ejército de una pequeñita ciudad llamada Jaí. Y comienza la historia diciendo, y yo lo voy a leer y le voy a ir ministrando: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Escúchalo cómo comienza la historia. Y la palabra nos comienza diciendo que cometieron un pecado al cual la Biblia le llama anatema. Y fue que Dios le dio instrucciones y le indicó que cuando conquistaran a Jericó, todo el oro tenía que ser para la casa de Dios. Que el que lo tocaba para sí mismo, esa parte del oro, se convertía en un gran pecado, un anatema, porque en la casa de Dios era santificado para Dios. Dios le dijo: ustedes tendrán riquezas, pero ese oro específico no lo toquen. Ahora, la Biblia habla que un hombre de la tribu de Judá llamado Can tomó de ese anatema un lingote de oro y lo escondió debajo de su tienda, aparentemente pensando que nadie lo iba a ver y que no iba a tener consecuencia. Josué, como líder, no sabía del pecado que Can había cometido y cómo este pecado había traído una separación de Dios con el pueblo de Israel. Y como Josué no sabía lo que estaba aconteciendo, él pensaba que podía seguir conquistando, pero no sabía que había un problema, y era que había un pecado escondido, un anatema. Y Josué se levanta y le dice a los hijos de Israel, después que la ira se encendió, dice, envió desde Jericó a Jaí, que estaba en Bet-Abem, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ese pueblo, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jaí. No fatigue todo el pueblo yendo hasta allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante del pueblo de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos
y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Dios hasta caer la tarde. Josué comenzó a ver que algo no estaba bien, y la reacción que él toma frente a la derrota que tiene su pueblo es que él rasga su vestido y va en busca de Dios, porque él entiende que Dios es el que tiene la respuesta a lo que acaba de acontecer, y que Dios puede decirle qué está pasando y qué puede hacer para que eso cambie. Sigo paro. Se tiró delante del arca de Jehová, se echó polvo en la cabeza, se postró en tierra hasta la tarde, y los ancianos con él echaron polvo en sus cabezas. Y dijo Josué, comienza a orar, y dijo Josué: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor. Oiga la oración. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos, los demás enemigos, y todos los amorreos de la tierra oirán, y nos van a rodear y a borrar nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, oiga esto, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Mientras él está reclamando, Dios no dice nada. Cuando menciona el nombre de Dios, entonces Dios habla. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Y comienza Dios a explicarle a Josué la causa por la cual estaban perdiendo la batalla delante de un ejército tan pequeño. Era muy frustrante para los hijos de Israel haber tenido la experiencia grata de vencer el ejército más fuerte del otro lado de Jordán, que era Jericó, y ahora verse vencido por un ejército pequeño. Ver que la victoria de ayer no le ayudó a tener victoria hoy. Y se frustra Josué y va delante de Dios y le dice a Dios: ¿por qué nos hiciste cruzar? ¿Por qué nos hace esto? Sin embargo, Dios nunca le hizo el mal. Lo que ellos estaban experimentando era la consecuencia del pecado. La desobediencia que había hecho un hombre había traído una maldición para toda la nación. Y estaban perdiendo delante de un ejército que se supone que no deberían de haber perdido. Y eso se parece a muchos de nosotros, que comenzamos a ser derrotados en cosas que se supone que teníamos que ser exitosos. Comenzamos a atrasarnos en la tierra donde se cree que Dios nos puso, y en vez de ir hacia adelante, sentimos que vamos hacia atrás. Y comenzamos a cuestionarnos: nos envió Dios, ¿qué hacemos aquí? Dios no está conmigo. Cuando realmente estamos viviendo la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y este verso que leímos en Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte. No debes de creer que si vive una vida desobediente, si vive una vida llena de orgullo, de ego, una vida de avaricia, una vida de pecado, tu vida va a ser una vida de bendición. Tarde o temprano caerá en el hoyo que tus acciones han hecho. Lo voy a decir: tarde o temprano caerá en el hoyo que tú mismo has cavado con tus acciones y con tu estilo de vivir desalineado, sin consultar a Dios en tu vida. Hoy el Señor te trae aquí para decirte: parado en los caminos y pregunten por la senda antigua cuál es el buen camino y anden por ella. A veces la mejor forma de encontrar la dirección es deteniéndose, es dejando de moverse y pararse y consultar a Dios y preguntar: Señor, ¿tú estás conmigo en esto o es mi deseo que me ha colocado aquí?
Sigo paro. Sigo paro. Y yo quiero señalar 6 puntos rapidito. Lo primero que yo puedo analizar es Josué. Es lo siguiente: primero, se fueron a la batalla sin saber si Dios estaba con ellos. Se lanzaron a una guerra solo porque hubiesen tenido victoria en Jericó. Lo que lo guió a ellos a conquistar fue la emoción de la victoria del pasado, pero no consultan a Dios. Josué no sabía que no había posibilidad de ganar, porque iba con un pueblo bajo un anatema. Y cuando el pueblo camina en espalda a Dios, nada en su vida prosperará. Sigo paro. Aleluya. Este fue uno de los errores de Josué como líder, que envió al ejército a pelear una batalla sin consultar a Dios. Si hay algo que hizo grande a David, es que cada movimiento que iba a hacer lo consultaba con Dios. El problema de esta generación es que ni consultan a Dios ni consultan a nadie. Quieren vivir, como dicen en Santo Domingo, en Puerto Rico, como chivos sin ley. Quieren hacer lo que se le pegue en la gana, lo que le dé el deseo. A mí nadie me controla, yo hago lo que quiero, esta es mi vida, a mí nadie me mantiene. Y luego, cuando están con la soga al cuello, ay Jehová, ay pastor, consecuencia que estamos cosechando de las acciones incorrectas que hacemos. Si hay algo que debe de tener claro, es que no te movilices sin Dios, es que no acciones sin Dios. Sin Dios no se puede vivir. Les sigo enseñando. Muchas veces la experiencia del éxito de ayer nos quiere dirigir hoy. Hay gente comprando cosas porque tiene dinero, no porque la necesita. Cuando tú dejas que el dinero te diga cuándo comprar, es porque está siendo dirigido por el dinero, por el deseo o por la avaricia. En mi país dice la angurria. Sigo paro. Nosotros debemos de estar apegados a Dios y a su dirección, para que caminemos en un éxito constante y en un deleite con la presencia de Dios. Nunca permita que la experiencia de victoria de ayer te diga que tiene que ir a la guerra hoy. Siempre debe de consultar a Dios, y no debe de ser así siempre. Debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Punto número 1, se fueron a la batalla sin ni siquiera preguntarle a Dios. Josué le dijo: váyanse a la batalla. Pero Josué, hombre de Dios, no te enseñó Moisés a tener una relación con Dios. No te enseñó Moisés a ir a Dios primero antes de actuar. No todo en la vida de Josué era bueno. A veces los hombres de Dios cometemos nuestros errores. Número 2, cuando sepa o no sepa qué hacer, siempre ve a Dios. Hay momentos en que tú sabes qué hacer, pero no lo hagas hasta que Dios no te diga algo. Y cuando no sepas qué hacer, ve a Dios para que te diga qué hacer. Sea que sepa o sea que no sepa, siempre que te dirija. Así cualquiera no le da ánimo a hablarle a ustedes. Sigo paro. Sepas o no sepas, debe siempre ser dirigido por Dios. No puede permitir que el conocimiento te dirija, sino el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Alguien diga aleluya. Josué nos muestra qué hacer cuando no sepamos qué hacer. Ir a Dios. En Dios está nuestra respuesta. Cuando sepas qué hacer, lo hago. No. Cuando no sepa qué hacer, ¿qué hago? No o sí. Sea que sepa o sea que no sepa, siempre consulta a tu Dios, porque Él nunca se equivoca. En Él no hay desfallecimiento. Él no se cansa ni se fatiga. Alaba a los que viven. La memoria de Dios no tiene. Él no se pone viejo. Él es
inmutable, inmovible, inconmovible. Por los siglos de los siglos es Dios de los dioses y Señor de los señores. Oh, gracias por tu... ¿A quién consultó, dice la Biblia, el Espíritu de Dios? ¿Y a quién le pidió sabiduría? No, la sabiduría procede de Él. La victoria procede de Él. La conquista procede de Él. La estrategia procede de Él. Las inversiones proceden de Él. Los planes proceden de Él. Todo es de Él y para Él y por Él. Y la mejor actitud sabia es que aunque sepa o no sepa, pregúntale a Dios. Número 3, no le preguntaron a Dios. Dile a alguien, pregúntale. ¿Por qué Dios no le anticipó a Josué que el ejército iba a perder? Si Dios es omnipresente y omnisapiente y lo sabe todo, sabe el mañana, dice Isaías, desde el principio. Y Él anuncia lo por venir antes que se manifieste. Jesucristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Conocía el pecado de Eva y de Adán. Por eso fue inmolado antes que pecaran. Gracias por su entusiasmo. En Apocalipsis, Él sabe el mañana, el presente y el ayer. De hecho, Dios no vive en tiempo y vive en tiempo. Él vive en la plataforma de la eternidad y la eternidad vive dentro de Él. Él está en el mañana y está en el presente. Puede ser que Dios esté hablando conmigo 5 años adelantado y ahora me está usando 5 años aquí. Gracias por su entusiasmo. Él no está sujeto a espacio, ni a edad, ni a tiempo. Él se mueve por aquí, se mueve por allá. Él lo llena todo. La Biblia dice que el que subió a lo alto lo llenó todo. Alguien dice aleluya. Él llenó el vasto universo, lo llena todo. Cada planeta descubierto y sin descubrir tiene la presencia de Dios. Nada ni nadie escapa de su omnisciencia, ni de su omnisapiencia. Él lo llena todo y en todo. Por lo menos alaba a ese Dios que tú tienes. Increíble, inmutable. Así que Él conocía la derrota antes que llegara. Él sabía que los hijos de Israel iban a perder. Pero ¿por qué Dios no le advirtió y no le dijo lo que iba a pasar? Mire a alguien y dígale sencillo, dígale sencillo. No le preguntaron. Varón, te bendiga a Dios. Dile, no le preguntaron. Y Dios no responde lo que no pregunta. Dios solo responde al que le clama. Dios solo le abre puerta al que se la toca. Dios se deja hallar del que lo busca. No le preguntaron. No puedes vivir la vida sin preguntarle a tu Dios. Gracias por su entusiasmo. Dios te diseñó para que conociera su voluntad y conociera su voz. No le preguntaron. Señor, ¿y por qué no evitaste que yo perdiera el negocio? Porque no me preguntaste cuando lo comenzaste. Si me hubiese preguntado, te hubiese dicho la derrota que venía. Gracias por su intención. Si Josué hubiera hecho lo que hizo después de la derrota, consultar a Dios, no hubiera sido derrotado. El error de Josué fue que preguntó tarde. Después de, si hubiese preguntado antes, no hubiesen sido vencidos. Hoy en día la gente está viviendo consecuencias caóticas porque no le pregunta a Dios. Si le preguntáramos a Dios, muchos dolores de cabeza dejaríamos de tenerlo. Sigo paro. ¿Cuánto? Pregúntale primero. Dile a alguien, pregúntale primero. Muchas veces somos como Josué. Actuamos primero y consultamos después. Yo le estoy dando una enseñanza, ¿verdad? Y se la estoy dando calmada porque quiero que le llegue. Dile a alguien, no actúe primero. Primero pregunta y después actúa. Josué actuó primero y consultó después.
Y es ahí donde está el fracaso de nuestras vidas. Cuando consultamos después que accionamos. Gracias por su entusiasmo. Nos casamos y cuando nos va mal le preguntamos a Dios si es de Él. Yo lo voy a dejar aquí porque voy a ofender la sensibilidad de alguna gente. Me gustó, me casé, hice mi matrimonio, pero nunca le pregunté a Dios. Ahora me va mal y ahora quiero saber, Jehová, ¿qué pasó aquí? Josué primero la derrota y luego se tira en el polvo. Y Dios le dice, ¿qué haces ahí? Eso tenía que hacerlo antes de mandarlo a la batalla. Si lo hubiese hecho antes, no pierde Israel, porque tuviese revelado que ustedes no estaban calificados para pelear esa batalla, porque había pecado entre ustedes. Por favor, trate de por lo menos entender un poco al Eterno. Dios podrá vivir en tu casa. Tú decides si con los brazos sueltos o con los brazos así. Dios puede estar en tu casa, pero Él solo va a intervenir cuando tú se lo solicitas. Gracias por su entusiasmo. Él toca la puerta, no la tumba. Y Él dice, si la abren, si no la abren no entro, pero si la abren entro y cenaré con Él y cambiaré su vida y cambiaré su casa y cambiaré su familia. Nos casamos primero y cuando nos va mal le preguntamos a Dios qué pasó aquí. Comenzamos un negocio y cuando fracasamos decimos, ¿será que Dios no está conmigo? Nos mudamos de lugar y cuando todo sale mal decimos, me envió Dios. Todo lo que hagas sin consultar a Dios corre el riesgo de que te vaya mal. Y ya voy a terminar, sigo paro. ¿Hay alguien que va a consultar a Dios? ¿Hay alguien que va a consultar a Dios? Pastor, no necesito consultar a Dios para casarme con la mujer y el hombre que va a pasar la vida entera. Si tienen problema a lo que Dios unió, imagínate lo que Dios no unió. El diablo se lo va a llevar, hermano. Eso es serio, pero es así. Alaba lo que está aquí, alaba lo que vive. Consulta a Dios primero y luego actúa. Consulta a Dios primero y luego cásate. Consulta a Dios primero y luego comienza la empresa. Consulta a Dios primero y luego múdate. Consulta a Dios primero y luego actúa, para que así actúe bajo la visión, la dirección y la perfecta voluntad de Dios. Hay un verso en la Biblia muy peligroso y oro para que el entendimiento sea abierto. Muy peligroso. Y el que dice, hechura suya, escogido en Él, escogido, creado en Cristo Jesús. Escucha la palabra, para buenas obras. Oiga lo otro, que de antemano Dios había preparado. Oiga lo otro, para que anduviéramos en ella. Si usted no entendió, hermano, bebas un galón de aceite hoy ungido. Se lo voy a replicar otra vez. Fuimos creados en Él para un propósito, hechura suya en Cristo Jesús, para buenas obras. Todo lo que está haciendo que te sale mal no es lo que está en tu libro. Suéltalo, porque la Biblia predestinó que fuiste hecho para buenas. Fuiste hecho para que te vaya bien. Pero el ir bien no significa que sea rico o pobre, sino que te asegure de que estás haciendo lo que Dios te mandó. Alguien tiene que gritar conmigo. Fuiste creado para buenas que de antemano fueron creadas para que tú que andara en cuáles. ¿Andar en qué? No hay un mayor fracaso que andar en tus propias obras. Y no hay un éxito más grande que andar en las obras para la cual fuiste creado, formado y manifestado. Todo lo que hagas sin consultar a Dios primero, corre el riesgo que te salga mal. Los evangélicos tienen esta mala costumbre. Primero actúan y después preguntan. Es como los padres dominicanos, te dicen, da primero y después pregunta. Eso está problemático. Somos así.
Nos encanta tomar decisiones y sentir que tenemos el control. Y ahí está el problema. Cuando tomamos el control y se lo quitamos a Dios, ahí comienzan los problemas. Pregúntale primero, dile al que te queda al lado, pregúntale primero. Tienes que aprender que no todo lo que te gusta te conviene. Otra versión latina: no todo lo que brilla. Así que no todo lo que te gusta es lo que te conviene. Debe de echar el gusto a un lado y preguntarle a Dios primero. Siga, paro. No hay algo más tormentoso para los padres que decirle a su hijo o a su hija: mira, no te conviene. Es que me gusta, pero que no hay forma, hermano. Con ellos no se puede. Ya, no hay forma. Lo que hay que doblar rodillas. Jehová, agárralo. Tómalo tú, Señor, porque yo ya no puedo. Y apelar a que Dios tiene un propósito con ellos. Señor, yo creo que tú vas a cumplir, tú vas a cumplir, tú vas a cumplir, tú vas a cumplir. Porque esta generación quiere lo que le gusta, no lo que le conviene. Gracias por su entusiasmo, gracias por su entusiasmo. Quiere lo que le gusta, no lo que le conviene. Y para vivir una buena vida hay que buscar lo que conviene, no lo que gusta. Pregunta primero, actúa después. Josué actuó primero y preguntó después, cuando vinieron los 36 cadáveres. Se dio cuenta que Dios no estaba con él por la derrota. Cuando tú te das cuenta que Dios no está contigo por lo mal que te va, es un indicativo de que no tienes relación con Dios. ¿Se fue? ¿Por qué? Porque no te irá mal si tienes relación con Dios. Si tú frecuentas hablar con Dios diario, Él te hubiese dicho: no lo mande en la tarde. Pero muchos de nosotros no estamos siendo dirigidos por las consecuencias. Y las consecuencias nos están diciendo: Dios no estuvo contigo. Los tengo con los nervios para arriba, ¿eh? Por el Espíritu de Dios. Pero tranquilo, si Jesús te está hablando hoy en su palabra, es porque no todo el mundo cayó muerto. Ahí va a experimentar cuando un pueblo marcha con Dios. Gracias por su entusiasmo. 5, termino con el 5 y el 6. Dile a alguien en la cara, díselo: Dios no es culpable. Dios no es culpable de la barriga larga o estrecha que tengamos. Dios no es culpable de las arrugas que tenemos por no dormir. Dios no es culpable de las enfermedades que nos provocamos por comer lo que queremos y lo que nos anhelamos. Él no es culpable. Él siempre nos advirtió. Él siempre nos corrigió. Él siempre nos enseñó. Yo veo en la oración de Josué como una pequeña manipulación de él. Les voy a hablar de la clave y de la pequeña manipulación. Oiga lo que dice. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar? ¿Quién? Yo no di la orden que tú lo enviaras. Fuiste tú que te llenaste de la experiencia de ayer y lo enviaste sin hablar conmigo yo. ¿Por qué me quiere meter en el lío que yo no te metí a ti? Es el problema. Voy a comprar el carro nuevo y después: Jehová, ¿cómo lo pago? Tú págalo, porque tú no me preguntaste para meterte en ese.
Mira la oración como manipuladora. No, pero Dios no se deja manipular. A Dios tú no le puedes hacer huelga, Él no coge presión. Esos son los sindicatos y los gobiernos. Dios no. Dios dice así es, aunque te muera, es así. Sigo paro. Pero Señor, es así. Porque Dios jamás compromete su santidad con nada. Sigo paro. Entonces hay gente que quieren como manipularlo todo. Señor, si tú me das esto, ve a la iglesia. Oh. Ahora tú quieres negociar conmigo cuando tú no estás en posición de negociar. Cuando el trapo de inmundicia eres tú. Cuando el que está en el lodo eres tú. Cuando el que ha pecado eres tú. Cuando el que está haciendo lo malo eres tú. No, mijo, no. Quebrántate, rompe tu vestido, gárraste delante de mí, humíllate y mi misericordia se va a extender. Ahora mira lo que dice Josué. Señor Jehová, ¿por qué no hiciste pasar a este pueblo de Jordán para que entregara en las manos de estos amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiera dejado de aquel lado del Jordán. ¿Sabe cuántas veces como Josué culpamos a Dios de los fracasos que nosotros cometemos como consecuencia de decisiones que tomamos? ¿Quién es el culpable? De lo que a veces experimentamos. Muchas veces Dios lo queremos poner como el culpable. Dile a alguien, ¿quién es el culpable? Y señálalo tú. Algo que noto de Josué, y termino. Él fue un buen guerrero, pero muy débil en una relación con Dios. Solo iba a Dios cuando necesitaba ir a una batalla. Y lo voy a dejar aquí para no ofender el estándar de Josué. Pero Josué no se parece a Moisés, porque Moisés vivía consultando a Dios en el tabernáculo. Gracias por su entusiasmo. La diferencia de Josué y Moisés es que Josué solo consultaba cuando había que cruzar el Jordán, cuando había que tumbar los muros, cuando había que vencer un enemigo. Pero Moisés constantemente buscaba la forma de conocer el camino de Dios para incrementar su relación diaria con Dios. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos, que solo tenemos relación con Dios cuando queremos algo de Él. Gracias. Sigo paro. Y cuando vivimos así, solo nos daremos cuenta que Dios no está con nosotros cuando nos va mal. Lo que le pasó a Sansón, él solo se dio cuenta que Dios no estaba con él cuando le cortan el cabello. Sigo paro. Cuando no tenía fuerza, digo, oh, Dios se fue. Cuando no tenía forma de avanzar, oh, Dios se fue. Cuando no había dinero, oh, Dios se fue. Porque la falta de relación con Dios es la que nos lleva a darnos cuenta que Él se fue sin decirnos nada. Pero si Josué hubiese sido un Moisés, yo sé, Él es guerrero, Él es hermoso, Él es el hombre de Dios, el que sustituyó a Moisés. Pero Moisés siempre consultaba a Dios. Moisés pasaba 40 días en la presencia de Dios. Josué nunca se dedicó 5 días a buscar y esperar en Dios. Y es ahí donde Dios quiere llevar a este pueblo, a que no solo vengan a Él cuando la soga la tengan aquí, cuando el agua esté sobre ellos, sino que frecuenten en una relación con Dios y tengan intimidad y comunión con Dios diariamente. Y termino mi pequeño estudio. Si Josué hubiese tenido de costumbre orar toda la mañana, se hubiera dado cuenta que no podía mandar el ejército. Pero como solo lo consultaba cuando iba a una batalla o cuando le iba mal, se dio cuenta tarde. Y Dios permite que esto se quede aquí para mostrarnos los errores que vamos a cometer si solos tratamos de ir a Dios los domingos.
¿Qué va a pasar de lunes a sábado? Desamparado. Tu mayor desafío es buscar a Dios diariamente. Leer la palabra diariamente. Esperar en el Señor diariamente. Adorarlo continuamente. Buscar a Dios cuando esté triste y cuando esté contento. Que ninguna temporada te diga cuándo buscar a Dios. Se lo voy a repetir, que ninguna temporada te diga cuándo buscar a Dios. Porque hay gente que en la temporada buena dice, ya no necesito tanto a Dios, y en la temporada mala voy a caminar hasta de rodillas. Que ninguna temporada te diga cuándo buscar a Dios, sino que tu amor, tu pasión, tu deseo, tu anhelo, tu hambre por Dios te mantenga delante de Él todos los días. Alaba lo que está vivo. Todos los días de tu vida. Levántate cada mañana a hablar con tu Dios. Levántate cada madrugada a leer la palabra. No te bebas una taza de café si primero no te bebiste una taza de la palabra de Dios. Consulta a Dios todos los días en tu vida, y yo te garantizo por esta palabra que todo te saldrá bien. Él le dijo a Josué: si medites en mi palabra de día y de noche, no los domingos, de día y de noche, ella te hará prosperar en todo lo que emprendas. Alaba lo que está aquí. Alaba lo que está aquí. Tú no solo puedes venir a Dios cuando no tienes los benditos papeles, cuando todo, Señor, ahora me botaron del trabajo, ahora sí voy a buscar a Dios. No. Busca a Dios con trabajo, sin trabajo. Busca a Dios con dinero, sin dinero. Habacuc dijo: aunque no haya vaca en los corrales, aunque la vid no dé su fruto, aunque la higuera no florezca, y aunque los labradores no recojan el fruto, con todo me gozaré, me alegraré en Jehová mi Dios. Le digo la verdad, hay gente que merece lo que está viviendo, porque es el pago de sus consecuencias. Ahora, de que Dios tenga misericordia y le quite el pago es otra cosa, pero sí lo merece. No hay maldición sin causa. Y le voy a decir algo ahí rapidito. Cuando vino 3 años de hambre en el reinado de David, fíjese que este pueblo que está perdiendo es el pueblo que Dios juró darle victoria. Así que no te dejes, no es que Dios me dijo que me va a ir bien. Te puede ir bien y perder un brazo. Este pueblo es el de la niña de los ojos, porque Israel es como la niña de mis ojos. Este pueblo es. A usted lo añadieron, fue. Pero gloria a Dios. Jesús dijo: vendrán del oriente y se sentarán con Abraham. Y ahí está usted y estoy yo incluido. Alábalo. Este pueblo pierde teniendo un Dios que nunca perdió. Este pueblo comienza a ser derrotado adorando a un Dios que nadie lo derrota, que abrió el Jordán delante de sus ojos, que tumbó las murallas más grandes que existían en ese entonces. Y aún así Israel comenzó a ser quebrantado, porque Dios dijo: no hay santidad, hay pecado escondido. Y el problema no es el pecado escondido, es no confesarlo. Porque si Acán, ese bendito Acán, por él murieron 36 hombres que dejaron a 36 mujeres con montones de hijos, por él. Si Acán, en el momento que se robó el lingote, llora y se lo lleva a Josué y dice: ay, perdóname, no sé qué diablo fue que pasó. Dios para la ira, pero se quedó callado, porque creía que podía burlarse del que tiene serafín y querubines con ojos en todos lados. Creía que podía engañar, porque él no era loco. Él era uno de esos que fueron a la batalla. Y él oyó estrictamente cuando Dios dijo: no toquen el oro. La ira de Dios se encendió no solo por el oro, sino por la burla que Acán quería tener delante de un Dios que todo lo ve. Como muchas veces Israel dijo: Jehová no nos ve, Jehová no nos ve.
Usted ha oído noticias que hay gente que se mataron por $1 o por un peine, por un galón de gasolina. ¿Ah? Pero no es por el dinero, es por el abuso que se manifiesta en el momento, por la burla. Acán quería burlarse y hacer que nuestro Dios no lo ve todo, pero Dios todo lo ve. Sigo paro. Termino. A veces estamos tan naturalizados que creemos que todo es normal. No, Dios está en los cielos, pero Dios también está en la tierra. Este error, pequeñito error, en esas cualidades tan maravillosas de Josué, ese pequeño error de no tener una relación más fuerte con Dios. Si Josué se hubiese postrado todas las mañanas como se postró ese día, nadie nunca muere, porque Dios le hubiese revelado. La Biblia dice que Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas, pero es si hay profeta. La Biblia dice: escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dios quiere tu atención para hablarte. ¿Por qué Dios tiene que hablarle a un distraído? ¿Para qué? Así que hoy tú le vas a dar borrón y cuenta nueva, y vas a comenzar de nuevo. Y mañana en la mañana le va a decir: Señor, aquí estoy, para que tú dé guianza a tu siervo, a tu sierva, para yo no cometer el error que cometió Josué. Hay gente que cuando quieren llorar ya es muy tarde. Gloria. Lo voy a repetir y ahí voy a recargar esto. Si Josué hubiese hecho ese día, todos los días lo que hizo ese día, no muere nadie, no pierde la batalla. Porque en cuanto se levantara en la mañana y dijera: Señor, ¿cómo está? Señor, aquí estoy, Dios le hubiese dicho: no mande al ejército, porque si los manda van a perder, porque hay pecado. Como Dios lo hizo con David, que Dios le dijo: no suba de frente, rodéalo. Imagínate que David ya subió de frente y cuando mataran todo el mundo: Señor, ¿y ahora qué? Tú no me preguntaste, era rodeándolo. El Señor te está hablando hoy a través de su palabra. Dile a alguien: no culpe a Dios, Él no es culpable. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Josué, mientras hay un lingote escondido, no podrás hacerle frente a nadie. Tú no puedes pretender vencer tu enemigo en tu exterior cuando lo tienes viviendo en tu interior. Tú no puedes vencer la guerra de Satanás fuera cuando él tiene alguna influencia dentro. No pierdes el tiempo atando los principados si primero no ataste tu ego. ¿Lo va a dejar aquí? Sigo paro. No pierdes el tiempo. Libérate primero para que luego sepa cómo liberar a otro. Sigo paro. No le podrás hacer frente. Nadie prospera con pecado escondido. Y cuando hablo de pecado escondido, hablo de personas que no lo confiesan a Dios y que no se detienen a decirle: Señor, estoy mal. Porque benevolente, misericordioso en extremo es Dios, para hacer que nuestro pecado rojo Dios nos cambie la vida en blanco. La Biblia dice, proverbio: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa
No es que usted lo confiese en Facebook, ahora todo en Facebook o las redes sociales. Caí, pero no, ¿quién quiere saber tu caída? Es con tu Dios que debe de arreglarte. No es que vaya donde la hermana Francisca, que tiene la lengua de aquí a 5 millas y que es la platanera del barrio entero para contar lo que está pasando. No, el que encubre su pecado no prosperará.